obesidad grado 1, ¿sabes? Ahora la obesidad se mide por el índice de masa corporal también, por el índice de grasa visceral. Y yo tengo mi grasa visceral por las nubes. Todo lo que yo soy por dentro, no soy cuerpo ni alma ni hueso, sino soy todo puro grasa. ¿No? Si me ponen en la piscina voy a flotar. Acá hay algo que tienen que saber, y esto es lo que tienen que dominar esta frasecita. ¿Por qué tienen que dominar? Porque si ustedes dominan esto va a ser más fácil entender la clasificación. Vamos a verla. ¿Ya voy a ver? Voy a ver, por favor. Usted tiene que saber las definiciones de las patologías y siempre buscar la definición más exacta. ¿Por qué? Porque de acuerdo a cada definición ustedes van a clasificar las enfermedades. Acá dice, ¿qué es una hernia? Una hernia es protrusión o salida, ocasional o permanente, de una víscera o tejido a través de un orificio o defecto de la pared abdominal anatómicamente construido o constituido. Vamos a mirar cada uno de ellos. Protrusión o salida. ¿Qué significa protrusión? Que va a salir, pero no va a salir todo. ¿Sí? Y salida, que sale todo. O sea que las hernias pueden ser completas o incompletas, ¿verdad? Eso es lo que quiere decir. Ocasional o permanente. Puede salir durante un tiempo nada más o puede salir y ya no volver a entrar. O sea que pueden ser reductibles e irreductibles. ¿Sí? De una víscera o tejido a través de un orificio. ¿Cuáles son las vísceras? Intestino delgado, intestino grueso. Y eso son los que más salen. Y tejido, epiplón, por ejemplo. ¿Y el epiplón qué es? Grasa. A través de un orificio o pared abdominal anatómicamente construido. O sea que yo ya tuve que nacer con ese orificio para que se produzca una hernia. ¿Y cuál es el orificio? El orificio inguinal profundo, el orificio inguinal superficial y el triángulo de Hesse-Lodge. ¿Me entienden? O sea, si yo le pido en el examen cómo se clasifica la hernia se puede clasificar parcial o completa, reductible o irreductible. A través de su contenido pueden ser enterocele, epiclocele, hernia del amiano, hernia del litre, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente saber esto. ¿Entienden? ¿Sí? ¿Entienden el por qué quiero que sepan? ¿Por qué digo anatómicamente constituido? Porque puede ser artificialmente constituido también. Si yo produzco un orificio artificialmente, se va a llamar eventración o evisceración o hernia incisional. Si viene alguien y me corta acá y sale mi víscera hacia afuera, es una hernia, pero hernia incisional. Si yo tuve una cirugía abdominal, se cerró toda la pared y después se vuelve a abrir y sale la hernia, se produce una hernia de mi herida quirúrgica, eventración, hernia incisional. ¿Sí? Acá esta es otra cosa que quiero que sepan. ¿Cuál es la hernia más frecuente en el hombre? ¿Y en la mujer? ¿Segura? Independientemente del sexo, o sea que tanto hombres como mujeres, la causa más frecuente es la hernia inguinal indirecta. O sea que ¿cuál es la hernia más frecuente en la mujer? Inguinal indirecta. En tanto que la directa es la excepción del sexo femenino. O sea que es más difícil ver hernia directa en el sexo femenino. Las hernias crurales se observan en las mujeres más asiduamente que en los hombres. O sea que
Las hernias crurales son más frecuentes en las mujeres que en los hombres. Ahora, Aline o Alana. ¿Cuál es la hernia más frecuente en el hombre? ¿Y la mujer? Inguinal. Acá está la palabra. Independientemente del sexo, la más frecuente es la hernia inguinal indirecta. En todos, la hernia más frecuente va a ser la hernia inguinal indirecta. Ahora, en la mujer nomás que se ve más la hernia crural que en los hombres. ¿Por qué? Porque la pelvis de la mujer es más ancha, más grande, y las bases son más grandes. Por eso la mujer es más frecuente, la hernia crural que la hernia inguinal. ¿Sí? Zona de habilidad, ya les mostré, el triángulo de Hesselbach, arteria epigástrica, recto anterior y ligamento inguinal, que a veces se convierte en un cuadrilátero, ¿verdad? Gigante. Acá está el triángulo de Hesselbach, arteria epigástrica, recto anterior y el ligamento inguinal. Ahí se ve la zona de debilidad. ¿Cuáles son las partes de una hernia? Una hernia tiene que tener un anillo por donde va a salir, tiene que tener un saco y un contenido. O sea, para que se complete, para que sea totalmente una hernia, no me basta, o sea que no es suficiente de que yo tenga un orificio urinario y no salga por ahí la bolsa. Y si sale la bolsa y si no tiene contenido, tampoco llega a ser una hernia. O sea que tiene que tener las tres partes: un anillo, un saco y un contenido. ¿Y de qué está compuesto este saco? De peritoneo. ¿Y por qué se produce? Por un aumento de la presión intraabdominal. Por ejemplo, nosotros nacemos con los orificios anatómicamente construidos. Nosotros todos tenemos el anillo inguinal, todos tenemos el anillo crural, todos tenemos la pared posterior debilitada. Ahora, si yo tengo un mal estilo de vida, ¿qué va a pasar? Voy a tener obesidad, como por ejemplo yo. Y eso ¿qué va a hacer? La grasa ocupa el espacio de las vísceras. ¿Y eso qué hace? Aumenta la presión del abdomen. Y como el intestino delgado y el epiplón son órganos libres, son los que se pueden escapar y quieren escapar para aliviar la presión del abdomen. Entonces se escapan y producen las hernias. Entonces eso es la fisiopatología de las hernias. Esas son las hernias adquiridas. Y las hernias congénitas son por restos embrionarios de la persistencia de los conductos y se producen. Las hernias inguinales indirectas, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa? Existe un conducto que se llama peritoneo vaginal que va del abdomen hasta el testículo. Eso es lo que el peritoneo va a bajar en el embrión para producir la fosa o la bolsa testicular. Esa persistencia, ese se tiene cuando nosotros nacemos, eso se tiene que obliterar, tiene que cerrarse acá. Acá se tiene que cerrar en el orificio inguinal profundo. Pero ¿qué pasa? Se queda abierto. Entonces, como es peritoneo, el intestino cree de que esto es un camino normal y sale por el orificio. Esas son las hernias congénitas, que generalmente son inguinales indirectas. ¿Por qué indirectas? Indirectamente por el conducto peritoneo vaginal. ¿Y por qué directa acá? Directamente por el aumento de la presión intraabdominal. ¿Sí? Entonces las hernias congénitas generalmente son indirectas. Y las hernias inguinales adquiridas generalmente son directas. Generalmente, porque no siempre es así. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? La aparición de las hernias crurales está ligada al diámetro del anillo y vamos a ver después la hernia crural. ¿Cómo se clasifican las hernias? Por su localización o de acuerdo de dónde está localizado va a llevar su nombre. Por ejemplo, si es la región inguinal se va a llamar hernia inguinal.
es plural, plural. Si es en el ombligo, umbilical. Si es en la línea de Spiegel, línea de Spiegel. Si es en el epigastrio, epigastrio. Si es en la zona lumbar, si es en el diafragma, diafragma. O sea, de acuerdo a donde se produce ese saco herniario, se va a llamar la hernia. Podemos clasificar por su contenido, o sea, que ¿qué hay dentro de esa hernia? Si es intestino delgado, si es intestino grueso, si es apéndice, si es divertículo de Meckel, si es solamente el biplón, va a llevar un nombre específico. Por ejemplo, si es el intestino delgado, se va a llamar enterocele. Cele significa salida. Enterocele. Cuando solamente es una porción del intestino delgado, se llama enterocele parcial. O sea que, acuérdense que, por ejemplo, este es el intestino, este es su borde antimesentérico y este es su borde mesentérico. Si solo sale su borde antimesentérico, se llama enterocele parcial, solo una parte sale. O hernia de Ricci. Hernia del intestino grueso no tiene nombre. Si es epiplón, se va a llamar epiplocele, que es lo que más frecuente encontramos. Hernia del apéndice se llama hernia de Amiant. O sea, cuando el apéndice está herniado, o sea, si encontramos en la hernia, encontramos el apéndice, se llama hernia de Amiant. A-M-Y-A-N-D. Amiant. Si encontramos el divertículo de Meckel, se va a llamar hernia de Litre. Son muy raros los hernias, pero le quieren preguntar mucho en el examen. Y se quiere preguntar mucho. Ahora, según su condición, pueden ser aquel que yo veo al paciente con hernia y voy a reducir la hernia. ¿Qué significa voy a reducir? Voy a apretar la hernia y va a entrar todo adentro. Se llama reductible. ¿Sí? Aquel que ya no entra más se va a llamar irreductible. Reductible cuando yo meto, cuando yo aprieto y entra. Irreductible cuando ya no entra. Si yo meto la hernia y se queda adentro y solamente cuando hace esfuerzo el paciente vuelve a salir, se va a llamar coercivo. Si yo meto la hernia y al sacar mi mano vuelve a salir sin que el paciente haga esfuerzo, se llama incoercivo. Si la hernia que salió, la hernia irreductible, si es grande y no tiene síntomas, hernia irreductible simple o hernia no complicada. Si tiene obstrucción intestinal, atascada. Si tiene oclusión intestinal, estrangulada. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia entre obstrucción y oclusión? ¿Cómo? ¿Cuál es la diferencia entre una obstrucción intestinal y una oclusión intestinal? Oclusão é total? Oclusão é total e obstrução é parcial? No. Ao contrário. Tampoco. Nossa. Obstrução quando está dentro da luz, no caso? Acho que é isso. ¿Qué? Quando o que impede a passagem está dentro da luz. A obstrução é dentro do Oclusão é o fator externo. e a oclusão é de fora. Obstrução então é um fator externo. Ninguém sabe. Fala logo. Acho que eu errado todas as questões. É quando vascular? Muy bien, Adela. ¿Cuándo qué? Muito bem. ¿Qué es lo que pasa en una obstrucción? La obstrucción puede ser extrínseca, intrínseca, parietal, intraparietal, extraparietal, como fuese. Cualquier cosa puede causar una obstrucción. Por ejemplo, comer pelo va a obstruir. Si yo tengo una brida, va a obstruir. Ahora, ¿cómo yo diferencio una obstrucción de una oclusión? La obstrucción es cuando la luz está cerrada, ya sea por cualquier caso. Y la oclusión es que la luz y el vaso o la vascularización del asa está comprometida. O sea que no pasa ni el contenido intestinal ni no pasa sangre arterial a ese segmento.
Entonces, si no pasa sangre arterial, ¿qué va a pasar con el intestino? Se va a necrosar, se va a producir una isquemia y se va a producir una necrosis. Entonces, atascada es cuando produce obstrucción y estrangulada cuando produce Oclusão. oclusión. ¿Estamos? Por deslizamiento voy a mostrar enseguida qué es. Y por citología pueden ser congénitos y adquiridos, que ya lo mostré. Bueno, ¿cómo yo voy a diferenciar una hernia directa e indirecta en una maniobra semiológica? Lo primero que tengo que hacer es colocar al paciente de pie y le voy a desvestir desde la región umbilical hasta la región por debajo del genital. Y la primera maniobra que tengo que hacer, ¿cuál es? Maniobra de Amundsen, si la hernia es pequeña. Le coloco en el borde cubital de la mano, en el pliegue inguinal, y le digo que hago un esfuerzo. Si la hernia sale por arriba es, si sale por abajo es, se llama maniobra de Amundsen. La otra maniobra es agarrar el dedo índice del lado derecho y meter en el orificio inguinal superficial del paciente. ¿Y cómo se mete? Voy a buscar el escroto y a través del escroto voy a buscar un orificio y el orificio voy a meter mi dedo ahí. Si yo y le pido al paciente que haga un esfuerzo, si yo siento la tumoración que choca la punta de mi dedo, ¿va a ser directa o indirecta? Do lado direito. En la punta del dedo. Puede ser que esto se va a proyectar así. Direto. Esto va por el orificio inguinal profundo y acá está el orificio inguinal superficial y acá está la pared posterior. O sea que si la hernia viene así, va a ser indirecta, va a venir desde el orificio inguinal profundo hacia el orificio inguinal superficial. Si la hernia viene y choca la pared posterior del mi dedo, va a ser directa, viene de la fascia transversal, de la Tá, pared então posterior. deixa eu te perguntar. Isso depende do lado que você vai colocar. Se Claro. é do inguinal. Tá. Si yo voy a evaluar el lado izquierdo, mi mano izquierda. Si yo voy a evaluar el lado derecho, mi mano derecha. ¿Sí? Daí aqui que você vai ver se é direto ou indireto. Sí, para ver si es directa o indirecta. Esa es una maniobra, se llama maniobra de Andrews. Se llama esta maniobra. Andrews. O Andrés. Andrés en inglés, Andrews. ¿Cómo? Andrés. ¿Entendieron, nene? Tiene que ya practicar. Los hombres con su y las mujeres con su pareja, ¿verdad? La otra maniobra es la maniobra de Landívar. ¿En qué consiste la maniobra de Landívar? Se le voy a mostrar. Voy a buscar mi espina ilíaca antero superior a 2 centímetros por arriba y a 1 centímetro por dentro. Voy a reducir primero la hernia y voy a apretar ese lugar, voy a comprimir. ¿Por qué voy a comprimir acá? Porque se supone que ahí está el orificio inguinal profundo. Voy a tapar el orificio inguinal profundo. Y le voy a decir al paciente que haga un esfuerzo. Si sale la tumoración, ¿va a ser hernia directa o indirecta? Si sale. Yo estoy tapando el orificio inguinal profundo. Va a ser directa. Muy bien, ¿entendieron? Si no sale, va a ser indirecta. ¿Por qué? Porque yo estoy ocluyendo el orificio inguinal profundo. Eso se llama maniobra de Landívar. Essa parte do esforço seria quando o paciente deveria fazer. Tos, inspirar profundo o amagar como va a ser para el número 2. ¿Qué pasó? Era o pulgão. Una pulgada. Pulgada é quando dá pane no sistema. Falha. A cabeça não tá funcionando mais não. Está lagueando. Tá carregando ainda. Tela azul. Landinha não dá, não é? Landívar. Landinha. Landívar.
B-A-R. Un poco complicado, ¿verdad? Bueno, para que se produzca una hernia tiene que haber factores predisponentes y factores desencadenantes. ¿Cuáles son los factores predisponentes? La herencia, por ejemplo, y que son congénitos. Que yo tenga que nacer con el orificio o con el conducto peritoneal vaginal permeable. Eso es un factor predisponente. Yo no puedo cambiar ese factor. La edad, cuanto mayor es la edad, los músculos se ven más debilitados. El sexo masculino para algunas cosas es más frecuente, por ejemplo para la hernia inguinal, y el sexo femenino para la hernia cural. Y la obesidad, porque por ser obeso, yo ya puedo tener una hernia. Factores desencadenantes: cualquier cosa que provoque aumento de la presión intraabdominal, por ejemplo, disnea, tos, constipación, dificultad para la micción, trabajo pesado y también de la obesidad, va a causar una hernia. O sea, si yo ya sé de que puedo, o yo sé que el paciente ya puede tener, ya tiene un factor predisponente, ¿cómo se producen las hernias? Ayudando con el factor desencadenante. Por ejemplo, disnea y tos, ¿quién no va a tener? Paciente con EPOC. Fuman, el diafragma desciende. ¿Por qué? Porque se produce un enfisema pulmonar, y ese descenso del diafragma va a comprimir el diafragma va a aumentar la presión, va a apretar el abdomen, va a comprimir, va a prensar el abdomen, entonces va a aumentar la presión. Entonces ese aumento de la presión va a querer salir. Entonces, puede pasar. La constipación, el paciente hace mayor esfuerzo para defecar. El paciente prostático hace más esfuerzo para miccionar. Los trabajos esforzados, ¿sabes? Los que trabajan en la minería o cargan cosas muy pesadas, o los atléticos que causan mucha pesa, también pueden causar una hernia. Y la obesidad también, porque debilita y aumenta la presión intraabdominal, porque la presión intraabdominal está ocupada por la grasa. Para tratar una hernia yo tengo que tratar esto. Porque ¿de qué me sirve yo operarle a un paciente que tiene EPOC? Lo voy a operar de su hernia y mañana va a venir otra vez con su hernia. ¿Por qué? Porque yo nunca corregí la presión intraabdominal. O sea, yo tengo que tratar el factor desencadenante primero para operar el factor predisponente. Igual, claro. La tasa de recidiva se debe por dos cosas: por la mala técnica y más aún por el mal cuidado del paciente. Si yo tengo un paciente prostático y hace más esfuerzo para orinar, ese paciente va a hacer una hernia. Viene el paciente, yo lo opero de la hernia, pero no le trato su próstata, va a seguir haciendo esfuerzo. Y por más de que haya una malla, va a volver a romper, incluso puede hacer una hernia a través de la malla. Puede romper, acuérdense que la malla tiene que llevar puntos, y esos puntos se pueden romper. ¿Sí? Clasificación. Esto es fácil. Indirecta o intrainguinal. Intrainguinal es ¿por qué? Porque viene directamente todo el trayecto del conducto inguinal. Viene por el orificio inguinal profundo al superficial. Retroinguinal o directa, que viene por detrás. Y mixta es cuando hay los dos. Hernia directa o hernia indirecta. ¿Es muy claro o no? Hernias intrainguinales son aquellas que enhebran el trayecto inguinal penetrando por el orificio inguinal profundo y se va hacia el orificio inguinal superficial. Es la variedad de la hernia inguinal más frecuente tanto en el hombre como en la mujer. Esto no hace falta que sepamos. Retroinguinal viene de la pared posterior, de la zona de debilidad de la fase transversal. Hernia mixta cuando se combinan ambas.
Esto no hace falta que hacemos. Hernia por deslizamiento. ¿Qué es la hernia por deslizamiento? Yo también pienso. Quando tipo, tem uma cirurgia, alguma coisa, ela aproveita e sai para esse buraco. Acuérdense que el peritoneo es así, ¿verdad? Esta es la zona intraperitoneal y esta es la zona extraperitoneal. Hay vísceras extraabdominales, ¿verdad? Por ejemplo, la vejiga. ¿Qué pasa a veces? Viene esta parte del peritoneo, sale a través de la hernia y la vejiga viene con él. ¿Por qué? Porque la vejiga está pegada por el peritoneo pero para afuera. Entonces viene con él. Eso se llama hernia por deslizamiento. Es la más frecuente que pasa. Van a ver acá. Este es el contenido herniario y acá está la vejiga. Este es el peritoneo de este lado y acá está el peritoneo, esta línea, y acá está la víscera, ¿ven? La hernia por deslizamiento, a veces se ve el colon también. Hernia recidivada es cuando la hernia vuelve a aparecer, que se ve en el 15 al 10% de los casos. Famoso es, ¿sí? A hernia no deslizamento é quando é um órgão que está fora da cavidade abdominal, não entendi. Cuando la pared, el órgano forma parte del saco. O sea que viene la vejiga, se pega, como está pegada al peritoneo, sale la vejiga, pero no forma parte del contenido, sino está fuera del contenido. Tiene su contenido y tiene su vejiga. Eso se llama hernia por deslizamiento. ¿Qué pasa con los pacientes? El paciente se cuida para su cirugía. Yo, por ejemplo, no opero pacientes con hernias si es que no trata su factor desencadenante. El paciente trata su factor desencadenante, viene para operarse, se opera y al 2-3 meses después de operarse empieza a fumar, empieza a hacer otra vez trabajos pesados, empieza a engordar y vuelve a salir su hernia. ¿Culpa de quién? Viene el doctor, me operó mal, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? Él volvió a sus hábitos anteriores, solamente se cuidó para su cirugía. Eso pasa muchísimo. Bueno, semiología herniaria es lo que ya les expliqué, la maniobra de Musat, la maniobra de Landívar y la maniobra de Andrews, ¿verdad? Bueno, ¿cómo yo voy a saber de verdad cuándo es una hernia directa o cuándo es una hernia indirecta? En la cirugía. El diagnóstico, la certeza diagnóstica se establece dentro de la cirugía. Pero yo tengo que saber semiológicamente que podemos hacer el diagnóstico también. También podemos hacer en la ecografía. Sí, en la ecografía, ¿qué es lo que mide la ecografía? Voy a mostrar esta arteria. Vamos a buscar otra imagen que es más linda. Esta arteria. La arteria epigástrica inferior. ¿Qué es lo que hace la ecografista? Busca la arteria epigástrica inferior. Y dice si la tumoración está por dentro de la arteria epigástrica inferior o por fuera. Si es por dentro se va a llamar directa y si es por fuera se va a llamar indirecta. Eso es lo que busca la ecografía. ¿Dónde me quedé? Procedimiento de Lasson. El procedimiento de Lasson es la suma de la maniobra de Landívar y la maniobra de Andrews. O sea, voy a meter mi dedo y voy a tapar el orificio inguinal. ¿Para qué me sirve? Para saber si es
mixta o no es mixta, para saber si hay dos hernias en el mismo paciente. Se llama procedimiento de lazo. ¿Cuáles son las complicaciones? Las complicaciones de la hernia son que pueden volverse irreductibles y al ser irreductibles pueden volverse atascadas o pueden verse estranguladas. Hay aquellos pacientes que tienen su hernia así de grande. ¿Ya vieron alguna vez? Gigantes. Eso ya no entran más. Esos son hernias irreductibles, pero hernias irreductibles no complicadas. No tienen obstrucción. Ahora, ¿cuándo es lo que tiene obstrucción? Cuando sale una parte nomás. Así, cuando sale solamente una parte y el tránsito intestinal disminuye. Ven acá como la flecha indica de que el tránsito entra, el contenido intestinal entra dentro del saco herniario o del ácido que está herniado, pero le dificulta salir, no sale todo. Entonces, ¿qué pasa? Se acumula acá el contenido intestinal y va a causar una obstrucción intestinal. En caso de la estrangulación, aparte de que esté produciendo esto, el vaso que está acá se va a cerrar, se va a comprimir y entonces no le va a llegar sangre al intestino, entonces se necrosa. Y eso es la estrangulación. Ela pode ulçar, você pode rodar nela as vísceras. ¿Cómo? As vísceras dentro do dentro da hernia, elas podem girar. ¿Pueden girar? Sim. Tipo uma torção? Se pueden torcer. ¿Qué se llama? Hernia en doble D de Mild. Hernia en doble D de Mild. Por ahí está el nombre. Mild, acá está. Mild. Então a oclusão pode gerar uma estrangulação. Bueno, ¿cuál es la causa más frecuente de una obstrucción intestinal? Las bridas y adherencias, que también son hernias, pero son hernias internas posteriores a una cirugía. Se producen puentes de tejido conectivo y eso aprietan el intestino delgado, entonces disminuye solamente el paso del tránsito, pero no del vaso. Ahora, ¿cuál es la causa más frecuente de una oclusión intestinal? La hernia estrangulada. ¿Y cuál de ellos? La hernia crural. Acuérdense que debajo, por encima del anillo inguinal o del ligamento inguinal hay muchos músculos, entonces se puede cortar fácilmente los músculos o los músculos se distienden. Por debajo del ligamento no hay músculos, son totalmente ligamentos y los ligamentos son más fuertes, no se relajan, entonces se estrangula más. Tratamiento, cirugía. Todo paciente con hernia se tiene que operar. Sí se puede. Si no se puede, hay que ver qué hacer. Pero generalmente todos los pacientes se pueden operar. Em que momento, doutor? Antes de complicarse. Mas quando está saindo só Bueno, ¿cuándo se tiene? Muy bien la pregunta. Por ejemplo, si viene un paciente y tiene solamente la protrusión y le molesta esa protrusión o siente de que tiene una masa y no está, es reductible, es inconversible, es el mejor momento para operar. ¿Por qué? Porque esa hernia va a crecer y va a salir y se va a volver irreductible en algún momento. Y acuérdense, operar a un paciente en forma electiva es mejor que operar a un paciente en forma programada, en forma de urgencia. ¿Por qué? Porque la obstrucción y la oclusión intestinal produce mucho desequilibrio hidroelectrolítico y le puede llevar al paciente en un shock. Entonces, tengo que hacer más rápido la cirugía, las mallas voy a ver si puedo utilizar o no, en una urgencia. En cambio, si un paciente es electivamente, yo le puedo operar en cualquier momento y le puedo colocar su malla sin ningún problema. Pero siempre después de tratar su factor desencadenante. Los niños, por ejemplo, a ellos les voy a operar en cualquier momento porque ellos no tienen factor desencadenante. Ellos ya nacieron ya tienen una hernia congénita. Yo, por ejemplo, me operé a los 7 años de una hernia. Se o paciente tem uma hérnia, por causa que ele trabalhava no pesado, só que ele já saiu desse trabalho, não faz mais isso, continua crescendo? Claro. Continua aumentando? Sí, cualquier esfuerzo. Entonces tiene que operarse y dedicarse a otra cosa.
senhor disse que a hernia mais frequente em ambos os sexos é a Inguinal e indireta. e que com mais frequência ainda na mulher seria a plural. Sim. Se no exame o senhor colocar qual a hérnia mais frequente da mulher, ¿Y cuál va a ser? Indireto. Inguinal e indirecta. Direto. A plural que é mais então frequente. primeiro sempre vai ser indireta. Acuérdense, ¿qué es lo que dice el libro? Yo saqué así mismo como dice en el libro. La hernia más frecuente, independientemente de ambos sexos, es la inguinal indirecta. O sea que si yo le coloco cuál es la hernia más frecuente en la mujer, inguinal indirecta. Solamente que si acá hay, vamos a hacer en toda la facultad un estudio de cuántos pacientes tienen hernia crural, va a salir más mujeres que hombres. ¿Por qué? Porque la amplitud de que tiene la pelvis de la mujer. E no caso de hernias, igual você falou, inoperáveis, que já está muito grande, ¿Qué pasa cuando las hernias son muy grandes? Se trata de colocar fisiológicamente el contenido herniario hacia la zona abdominal. ¿Cómo se hace? Oye, yo voy a aumentar ahí la presión intraabdominal. ¿Y cómo voy a hacer? Voy a meter un catéter y le voy a inyectar aire. Voy a aumentar esa presión. ¿Para qué? Para que ocupe un espacio que la víscera ya no tiene como propio. La víscera ya piensa que ese lugar ya no es para él, como la planta. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a aumentar el espacio para que vuelva a entrar otra vez esa víscera, por sí sola. Entra todo y ahí lo opero. Se llama técnica de Goñi Moreno o neumoperitoneo progresivo. En forma estéril yo le voy a cargar aire día a día. ¿Por qué? Porque cargar aire en el abdomen duele, ¿verdad? Entonces, tengo que hacer progresivamente por un mes aproximadamente y después lo operamos de su hernia. Toda vez que no esté complicado. Si está complicado en el momento se tiene que operar. ¿Otra pregunta? Go home. Para la próxima semana, hernia crural, hernia incisional, penetración y evisceración.